Uno de los libros más emblemáticos de la historia de la literatura latinoamericana es Las venas abiertas de América Latina. Así es. Que tiene algo en común con la obra de Walsh. Es un periodista que trabaja con materiales históricos, documentales, y los reescribe. Bueno, Eduardo Galeano escribe en el año 71 este libro, Las venas abiertas de América Latina. El libro hace un recorrido de los 500 años, desde la colonización, de la llegada de los españoles, hasta la actualidad, ¿no? Y hace todo un pasaje por diferentes cuestiones que tienen que ver con la opresión, con la quita de ciertos recursos de América Latina, la explotación, ¿no? Más llegando a lo que es el siglo XIX, siglo XX. Escribe con una perspectiva de Latinoamérica distinta como la que se venía trabajando. Normalmente se trabajaba el descubrimiento de América y bueno, él pone el foco en una América pisoteada por los poderes imperialistas, todo el maltrato que ha sufrido la población nativa americana, la economía cómo fue explotada, cómo los recursos fueron saqueados. Entonces viene a romper un poco con esta lógica con la que se estudia la historia latinoamericana de el descubrimiento, el europeo con el aire no civilizador, y pone en tela de juicio eso. ¿Qué hace Galeano? Toma materiales de la historia, algunos documentos, etcétera, pero sobre eso ficcionaliza y reescribe. Hablemos de Las venas abiertas. Las venas abiertas de América Latina es una suerte de historia de América Latina organizada por la idea de que el continente está constituido por la violencia, la opresión y la conquista. Y que a partir de ese momento entonces, no está la cita, pero te diría que por detrás flamea una cita muy famosa de Walter Benjamin que decía: todo documento de cultura es un documento de la barbarie que organizó esa cultura, ¿no? Las venas abiertas es eso, la idea de que toda la cultura latinoamericana está basada sobre la violencia de la conquista, del expolio, de la opresión, de la persecución, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente ahí entran a jugar un montón de factores respecto a eso. El resaltar la cultura americana, el rechazo o, digamos, con la cultura europea, pero no de una aversión, sino desde el otro y nosotros como un ser que tenemos que exaltar nuestra cultura, dejar de mirar hacia la Europa como no en la mirada eurocentrista que siempre se tuvo de la historia. Muchos próceres nuestros han tenido esa mirada, ¿no? En donde lo nativo, lo local es lo malo, lo bárbaro, lo inculto, y lo europeo, lo civilizador. Entonces viene a mostrar y a poner en tela de juicio todo esto que estaba como dado, ¿no? Como establecido. Establecido, sí. La cultura era la Europa, no, la cultura no. Europa trajo más que cultura, que también la trajo, porque trajo universidades y trajo un montón de cosas, pero también trajo maltrato, trajo explotación, trajo instituciones, trajo religión. O sea, se trajeron un montón de cosas y en eso fueron pisoteadas individualidades, culturas que mucho tiempo ha costado restablecer. Siempre hablando de la explotación y del explotado, ¿no? Y Galeano hace referencia también a eso, como que se critica. Dice que él lo escribió a los 31 años y que él revisaría mucho de esos datos que él plantea, porque se hace un cuestionamiento desde lo que son los historiadores, con algunos datos que no son tan fehacientes, pero hay una pregunta interesante que es, los datos por ahí no son fehacientes, pero la forma de expresarlo da un golpe bastante certero. A Galeano no le pidas precisión documental, el dato, etcétera, etcétera. Pero era muy buen narrador. Es un gran narrador, es un gran narrador. Entonces, ¿qué hace con Las venas abiertas? Construye un libro que es un éxito de masas. Un éxito de masas, llamado de alguna manera, diríamos hoy, progresista. En los 70 no se decía progresista, ¿no? Se decía más claramente de izquierda, emancipador, revolucionario, o lo que fuere. Feminista, marxista. Lo que fuere. Es la América Latina post-revolución cubana, crecimiento de las izquierdas en toda América Latina. El libro es contemporáneo a
Allende ganando las elecciones con la Unidad Popular en Chile, a la constitución del Frente Amplio en Uruguay, que también casi gana las elecciones en el 71, a la elección de Cámpora en el 73 con la izquierda peronista. Es un libro que se entiende en ese contexto, pero hay dos condiciones ahí que son muy copadas. La primera, es un libro muy bien escrito. Segundo, es un éxito de masas, es un bestseller. Entonces se flagela, dice que él no lo volvería a leer, que si lo lee ahora, en una de las entrevistas que pude observar, se desmayaría, que bueno, se Termina cuestionando su propia invención. supone una invención, pero bueno, no podemos dejar de destacar el efecto que tuvo, ¿no? Es de fácil lectura. Galeano hace una autocrítica años después de ese libro, ¿no? Sí, sí, y que tiene que ver con la base historiográfica que él tenía, que es súper válido desde donde él se para y de lo que él propone, pero bueno, es como que había un poco basamento en datos que hicieron que un par de cosas fueran por la comunidad científica puestas en tela de juicio, y él lo admite. Pero bueno, está bueno que él desde ya una edad más adulta haga una autocrítica del libro que hizo y podemos salvar digamos, estas cosas que son importantes que él escribió. Porque aparte, me parece que en el libro es más importante el relato que el dato preciso histórico, ¿no? Exacto, es que también lo escribe desde ese punto, digamos, de ese punto de vista, ¿no? Porque hay relatos que son fuertes y no tienen tanto dato histórico, pero sí en el modo que está relatado, la vivencia, los temas que tocan, y es súper válido. ¿Este libro también fue prohibido en Argentina? Sí, también fue prohibido porque justamente, o sea, pone en tela de juicio el imperialismo, la opresión, entonces que eran temas que iban en consonancia con lo que estaba sucediendo. Más allá que si está trabajando temas de 1500, había cosas que iban con lo que estaba pasando en la época en la Argentina. Tiene 55 años ese libro y se sigue reeditando. Y sigue siendo un referente dentro de la historia de América Latina. Absolutamente. La pregunta subsiguiente sería, ¿por qué se prohíbe? Justamente por todo lo que acabamos de decir. Y bueno, justamente en la dictadura militar va a salir el decreto que yo te había comentado anteriormente, y bueno, el libro va a terminar siendo prohibido porque no debería ser leído en universidades, y lo que el planteo es que es un libro que leían las izquierdas. Entonces, bueno, obviamente que en ese momento la ideología de izquierda estaba mal vista, entonces era un libro que es como que el sector izquierda es representado por ese libro. Tenían como esa idea, que en verdad, bueno, no lo puede leer cualquiera, de izquierdas o derechas, pero era mal visto por ese digamos, esa característica que la adjudicaron. Como que el libro representa todo lo que a una dictadura le hace doler la cabeza. Exacto, sí. La defensa del territorio, la defensa de la cultura, del autóctono, y justamente no es lo que se busca. O sea, venimos de una época donde hasta la música era prohibida, entonces cualquier manifiesto cultural que no vaya en consonancia con lo que busca la dictadura es mal visto. Entonces, bueno, este libro tenía muchísimas de esas cosas, más allá que esté tocando temas de 1500, no importa, porque hay cosas que hay conexiones que es con el presente de ese momento, entonces está mal visto. Sí tiene esa cuestión de los datos que él mismo plantea, pero bueno, esto fue prohibido imagínate que lo escriben en el 71 y toda la década del 70 empiezan todo el ciclo de dictaduras en América Latina, y bueno, y es prohibido, ¿no? Por ese tema, por develar ciertas cuestiones, por el tema de enfrentarse al capitalismo, ¿no? Entonces el capitalismo en los últimos capítulos del libro hace mayor referencia a esto del siglo XIX, ¿no? La colonización, la neocolonización o neocolonialismo, y siglo XX con todo lo que es la industrialización y la opresión del trabajador y todas estas cuestiones, que también lo relatan los otros capítulos, pero bueno, más cercano al siglo XX se ve más cercano a lo que es la dictadura, ¿no? Es un libro para la mentalidad dictatorial, es un libro subversivo. ¿Por qué? Porque defiende a los oprimidos contra los opresores. Con esa explicación alcanza, digamos, ¿no? No tengo más nada para declarar, señor juez. Que además fuera buena literatura no les preocupaba tanto, pero un libro que cuenta una historia del continente
sobre la idea de que lo que arma el continente es el mecanismo de opresión y represión, no tenía mucho futuro con la dictadura, digamos. Hay muchos ejemplos que plantean esto, bueno, el hecho de pensar, mucho mismo en la dictadura, hay videos en YouTube, todo que plantean esto de, no, la gente no tiene que pensar, ¿no? Se plantea el término puntualmente, ¿no? No es necesario que piense, ¿no? El pensar o el lugar donde se estudia, donde se puede conseguir ese tipo de literatura, es la cuna donde, no sé, se pueden pensar cosas que son nocivas para, en este caso, para el Estado, no sé, subversión, ¿no? En la época de la dictadura, el término, ¿no? Bueno, entonces ese tipo de libros generan peligro, ¿no? Muchas veces esa prohibición también lo que sucede es que todo lo que se prohíbe se busca, ¿no?, conseguir. Es un momento en el cual algún ministro de Educación afirmó que la matemática moderna era subversiva. Sí, me acuerdo de esa afirmación. Entonces, en un contexto en el cual algún tipo que llega ministro de Educación afirma que la matemática moderna es subversiva, de ahí para abajo todo es subversivo. Y todo es posible, además. Todo es posible, todo. Y además, bueno, la dictadura tiene la capacidad, no solo la potestad, sino tiene la capacidad de ejecutar la prohibición. Y de la ¿Ves? manera más brutal, si quieres. De la manera más brutal, además. La historia está compuesta de miles de voces, millones de voces distintas, y justamente a veces capaz que uno no convulga con el total de las ideas, pero hay una idea que la puede rescatar y se la lleva para uno. Yo nunca comparto que ningún libro sea prohibido. En mis clases muchas veces alumnos traen libros a colación y siempre los charlamos. Nunca hay que prohibir, o sea, la prohibición está mal y lamentablemente ha sucedido y va a seguir sucediendo porque en otras partes del mundo sigue sucediendo, y es lamentable porque, bueno, una idea no se debe prohibir. Al final del día, la historia nos demuestra que las ideas no se pueden quemar. Aquellos libros que alguna vez fueron censurados, hoy son documentos de nuestra identidad y ejemplos de una resistencia silenciosa. Hasta el próximo Argentina Desconocida.